Bendiciones, Dios os bendiga, aleluya. Os saluda el hermano Miguel aquí en nuestro culto familiar y quiero compartir con vosotros hoy una palabra y que dice: no tomes tus decisiones guiado por tus miedos. No tomes tus decisiones impulsado o influenciado por tus miedos. Aleluya. Quiero hablar un poco del miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te hace tomar decisiones equivocadas. Y es un problema, el miedo te puede hacer llegar a desobedecer a Dios. Fíjate lo que te digo. Y lo vamos a estudiar en la palabra, amén. Entonces vamos a comenzar en 1 de Juan capítulo 4, verso 18. ¿Estáis ahí? Por favor, buscarlo en la palabra. 1 de Juan capítulo 4, verso 18. Un pasaje que conocemos y que dice así, en el nombre del Señor. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aleluya, en el perfecto amor de Dios no hay temor, y si tememos, entonces es que no hemos sido perfeccionados en ese temor, aleluya. De alguna manera dice la palabra que el temor lleva en sí castigo. Vivimos en una sociedad complicada, vivimos en un mundo complejo y agresivo que causa temor a las personas, miedos a los peligros, miedos a la inseguridad ciudadana, miedos a la crisis sanitaria, miedos a enfermarse, miedos a las catástrofes naturales, miedo a la crisis económica, miedo a las revueltas sociales, a perder a los familiares. Y también, conociendo lo que está escrito en la palabra y cómo se van cumpliendo las profecías, llega un momento que puede apoderarse de nosotros también un miedo a ese devenir de los tiempos, a esa dominación, a esa persecución, un miedo a ese nuevo orden mundial que quieren establecer, un miedo a todo lo que está profetizado que va a venir y que se está empezando a cumplir. Entonces el miedo nos puede paralizar, como digo, nos puede evitar que tomemos las decisiones adecuadas, y tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra mente de no dejarnos envolver por el miedo. Que nada de lo que pase alrededor nos invada el miedo, porque el miedo te va a hacer confundirte, el miedo te va a hacer que tomes decisiones equivocadas, que yerres, y el miedo te puede hacer que desobedezcas la palabra de Dios. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, porque yo he vencido al mundo. La confianza en Jesucristo es lo que nos va a hacer vencer los miedos. Vamos a ver cómo todo el mundo en un momento dado puede sentir miedo, pero no te puedes dejar dominar de ese miedo, sino que hay que vencer el miedo con el amor de Dios, con la confianza y con las promesas del Señor Jesucristo. Esa es la clave. A veces tomamos decisiones equivocadas por causa de nuestros miedos. Temas como un traslado, un cambio, un negocio, decisiones en el ministerio, temas familiares, relación de pareja, cómo enfrentar una dificultad. Puede llegar a un punto en el que el miedo nos determine nuestra decisión, y podemos entonces tomar una decisión equivocada. Cuando nos asustamos, a veces salimos huyendo, a veces hacemos cosas que no deberíamos haber hecho, porque el miedo nos confundió. Y a veces el miedo nos hace olvidarnos de la palabra de Dios, nos hace olvidarnos de sus promesas o de sus mandamientos. Dios te puede haber dado una palabra específica a tu vida y por causa del miedo no obedecerla. Gloria al Señor. Entonces cuidado con el miedo, que el miedo no nos paralice y que el miedo no nos invada de tal manera que perdamos las riendas, que perdamos la conexión con Dios, que perdamos la fe, que no nos paralice, aleluya, y que no vayamos a buscar la ayuda equivocada por causa del miedo, como el pueblo de Israel, que cuando venían los enemigos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a Egipto, decían, vamos a pedir ayuda, y Dios les recriminó: por cuanto no me buscasteis a mí, sino que quisisteis confiar en Egipto, yo os voy a entregar en mano de vuestros enemigos. Todas estas cosas pueden causar el miedo. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra.
Pero antes digo, Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Aleluya. Entonces, la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es como un león que ruge, y dice la Biblia que si ruge el león, ¿quién no temerá? El rugido del león, cuando el león en la sabana ruge, es un rugido que infunde temor. Los animales se paralizan ante el rugido, el poderío de ese animal que saben que se los puede zampar de un zarpazo. Entonces, el diablo usa esta estrategia. Escucha bien, el diablo usa la estrategia de rugir, de querer infundir temor. El temor, ¿para qué? Para que te paralices, para que hagas lo que no deberías hacer, para que caigas en sus redes. El miedo es lo que te quiere infundir el diablo por muchos métodos. Amén. Es una estrategia del enemigo. El miedo no es de Dios. Hay que tener un temor reverente a Dios, pero no un miedo a las circunstancias, un miedo a lo que pueda pasar, una desazón, un continuo estado de desequilibrio emocional en el que no tengas la seguridad de que Dios está contigo, de que vas a estar protegido, de que vas a seguir adelante. Aleluya. Esa es la estrategia del diablo y forma parte de toda esta crisis que se está organizando, infundiendo miedo, para que la gente entonces haga lo que le dicen y se deje engañar, porque están confundidos. Entonces los medios infundiendo miedo. Y si nosotros nos descuidamos, los hijos de Dios, pues podemos caer en esa trampa y estar paralizados y no discernir y no actuar o hacer lo equivocado e incluso desobedecer la palabra de Dios. Cuidado. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 6 leemos cómo el siervo de Eliseo se paralizó por el miedo, se asustó y pensaba que no había salida. Dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 6 verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el que servía a Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Veo que la ciudad está rodeada, veo la situación difícil, ¿y qué vamos a hacer? El criado no tenía la confianza en Dios, no tenía la conexión con el Espíritu, no estaba viendo lo que Dios iba a hacer, solamente estaba enfocado en lo malo que estaba ocurriendo, en que estaban rodeados. Él miraba naturalmente la oposición, el sitio, el ejército enemigo, pero él no se tomó ni un segundo en buscar a ver qué Dios iba a hacer, sino que clamó como asustado, ¿qué vamos a hacer? Estamos desesperados. El siervo de Dios le dice, verso 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Puede ser que estemos en un mundo rodeados, en un mundo de dificultades, en un mundo que se está volviendo patas arriba, pero Dios dice, no temas, que yo estoy contigo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Entonces, no tengamos miedo. Sí, podemos estar preocupados, podemos estar alertas, tenemos que estar despiertos, no ignorando las maquinaciones de Satanás, pero no con miedo, porque el miedo demuestra falta de fe, falta de conocimiento, con confianza en el Señor. Entonces oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué bueno que nosotros podamos abrir los ojos y ver que frente a toda la oposición y toda la persecución y todo lo que se está organizando, Dios está también alrededor preparando una fiesta en los cielos, preparando la cena de las bodas del Cordero, preparando la venida de los santos, aleluya, a reinar en este mundo. Qué bueno que nosotros veamos frente a la oposición del diablo, veamos al Dios vivo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que es el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero que tomemos un tiempo
en estudiar la vida de Saúl, porque Saúl es un ejemplo de un hombre que fue rey de Israel, pero sus temores no le permitieron seguir el camino que Dios había trazado y cumplir objetivos. Al final acabó apartándose de Dios por el temor. Lo vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. Yo quiero que tú abras el libro de Primera de Samuel y vayas acompañándome un poco a ver la vida de Saúl, rey de Israel. Dice la Biblia en 1 Samuel 8 que el pueblo de Israel pidió un rey a Samuel. Samuel consultó a Dios, Dios le dijo, mira, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Samuel les advirtió y les dijo, mira, si cogéis un rey, va a dominaros, va a esclavizaros, va a coger de vuestros bienes, de vuestras personas. Aún así el pueblo quiso un rey. Bueno, en 1 Samuel 9, Saúl es elegido rey, es ungido rey, ungido con aceite por el profeta. Dice la Biblia en 1 Samuel 9:2 que no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dice 1 Samuel 10:23 que de los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Es decir, era un hombre aguerrido, apuesto, fuerte, era un buen guerrero. Tenía cualidades para poder liderar al ejército, para poder liderar. Gloria al Señor. Él recibió la autoridad del profeta que venía de Dios. Por lo tanto, no solamente era su fuerza física, sino que recibió la unción de Dios para guiar a este pueblo. Y de hecho tuvo algunas victorias, ¿vale? Saúl tuvo algunas victorias y venció ejércitos enemigos, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo tomaba y podía enfrentar esas situaciones. Pero vamos a ver cómo sus temores y sus miedos lo apartaron de Dios, le hicieron desobedecer y le hicieron acabar muy mal. Vamos a verlo. Aleluya. En 1 Samuel capítulo 10 leemos cómo después de ser ungido tuvo temor de la posición que Dios lo colocaba. O sea que no confió en Dios. Dice 1 Samuel capítulo 10 y verso 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y dice, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón, y respondió el Señor, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros para arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! ¡Aleluya! O sea, la gente en ese momento estaban viendo su apariencia física, estaban viendo que era fuerte, que era hermoso, que era aguerrido. Y celebraron, ¡viva el rey! Pero no habían notado el detalle de que cuando Dios lo estaba llamando, de que Dios estaba por medio de las suertes que echaban, marcando y determinando que él era el rey. De hecho, ya había sido ungido como con el aceite por Samuel, ya había sido ungido. ¿Y qué hace él? En vez de dar el paso al frente con fe, se esconde en el bagaje. Ya desde el principio Saúl está demostrando que tiene temores. Tiene temor en ese momento, es decir, realmente soy yo, que cómo yo voy a sacar adelante esta empresa, este cometido que Dios me está dando. Está demostrando miedo a enfrentar y a colocarse en la posición que Dios tiene para él. Aleluya. Eso puede pasar cuando Dios está llamando y que haya falta de confianza y no demos ese paso adelante porque estemos pensando más desde nuestro razonamiento humano que no somos capaces, cuando Dios nos ha dicho que nos ha escogido para esa empresa y Dios nos ha ungido para esa empresa. Aleluya. Este comienzo demuestra que Saúl era un hombre con temores. Leemos más adelante en 1 Samuel 13, cuando estuvo en dificultad, tuvo miedo y actuó por su cuenta desobedeciendo a Dios.
Y esto está grave, o sea, el miedo te puede llevar a desobedecer a Dios. Escucha bien. Primera de Samuel capítulo 13 dice, verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Escucha bien. Estaban rodeados, estaban esperando una batalla y estaban temblando de miedo. Y Saúl no era menos, Saúl estaba ahí asustado. Entonces dice el verso 8 que él esperó 7 días porque Samuel le había dicho que tenía que esperar a que viniera él mismo, Samuel, a hacer una ofrenda a Dios, un holocausto, para entonces buscar el favor del Señor. Entonces dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, ya estaba la cosa allí, el temor estaba haciendo estragos. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció holocausto. Quizá esto ahora no lo podamos entender, pero tenemos que saber que en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes y los ungidos escogidos por Dios tenían el derecho o la posibilidad de hacer esas ofrendas, esos holocaustos. Saúl en ese momento estaba haciendo algo que no le era permitido. Él no estaba autorizado para hacer esos holocaustos y además estaba desobedeciendo la voz de Dios por medio de Samuel, que le había dicho, espérate ahí hasta que yo vaya. El miedo le hizo desobedecer, le hizo no confiar y no saber esperar el tiempo de Dios. Se apresuró por miedo, dijo, no, vamos a hacer algo. Y en vez de esperar a que Dios actuara y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, él se apresuró e hizo lo que no debía hacer, desobedeciendo a lo que Dios le había dicho. Verso 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, justo aquí, y aquí Samuel venía. Es que a veces justo nos desesperamos, justo nos apresuramos en el último momento cuando ya Dios iba a orar. Ya Samuel estaba a punto de llegar y justo antes es que Saúl desobedece. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. A los ojos de Saúl él siempre hacía lo correcto. Él siempre tenía su justificación. Él siempre decía, no, yo me he esforzado, he hecho lo que me has dicho, pero estaba encubriendo la desobediencia y estaba encubriendo su temor. Verso 13, que Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, dice. Y entonces decreta, ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y dice, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. En este momento, ya desde este momento, Dios lo desecha. Ya desde esta desobediencia, Él pierde el reino. Luego van a venir otras, pero ya desde el principio, Él, por causa del miedo, de no saber esperar, de no confiar en Dios, hace las cosas por su cuenta, en su carne, en su fuerza humana, desobedeciendo la palabra de Dios, y esto le causa perder el reino, perder su posición, perder el favor de Dios. Entonces, el miedo es peligroso, dejarse amedrentar es peligroso, tomar decisiones apresuradas y acciones desesperadas por causa del miedo es peligroso. Te pueden causar que desobedezcas a Dios. Una vez más, en Primera de Samuel vuelve a ocurrir lo mismo. Dice verso 3, ve pues y hiere a Amalec, Primera de Samuel 15:3, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto.
Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas de todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. O sea, entendemos qué pasó. Dios, por medio de Samuel, dijo que tenía que exterminar ese pueblo que estaba maldito. Era un pueblo que se oponía, tenía la maldición en contra del pueblo de Israel. Y él en parte obedece, va y gana una victoria, pero desobedece. ¿Cómo? Pues dejando con vida al rey y cogiendo parte del botín. Y entonces dices, ¿y por qué hizo eso? Bueno, más adelante lo podemos encontrar. En 1 Samuel capítulo 15, verso 24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, y reconoce Saúl y dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado, dice. O sea, Saúl está reconociendo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué desobedecí el mandato de Dios? Porque temía al pueblo. Porque él tenía miedos, temores. Él temía que el pueblo, digamos, se pusiera en su contra. Tuvo más temor del pueblo que de Dios. Tuvo más temor de la gente, de lo que pudieran pensar o hacerle la gente. Y eso le preocupaba más que tener el favor de Dios y obedecer. Y eso pasa mucho en este mundo. Pasa mucho a los hijos de Dios, que se dejan llevar por la presión de los que le rodean. Tienen más miedo a quedar mal que a quedar mal con Dios y desobedecen la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, aleluya, esto es complicado. El miedo te puede guiar a desobedecer a Dios. En 1 Samuel capítulo 19 dice la Biblia que tuvo celos de David y lo persiguió procurando su muerte. ¿Y por qué tuvo celos? Parece que había como un miedo a perder su posición, un miedo a que David tomara la posición de rey. Y al final estaba cómodo en esa posición, era el primero en el reino, tenía todos los favores. Y cuando viene el ungido, que ya había sido ungido como rey, como nuevo rey David, él detecta este carisma, detecta esta unción, esta autoridad, y también detecta que el pueblo le seguía. Y entonces Saúl, de alguna manera podemos entender que tiene ese miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi vida? Este hombre va a tomar esa envidia, ese celo, pero de alguna manera está mezclado con el miedo. Amén. Gloria al Señor. Y fíjate cómo va siguiendo Saúl, en 1 Samuel capítulo 28, tuvo miedo una vez más y el miedo le hizo consultar a una divina. Y ya eso fue la gota que colmó el vaso. Dice 1 Samuel 28:4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, siempre lo que ves, lo que te cuentan, lo que te rodea, ¿ves? Más lo que te rodea que lo que hay dentro de ti, de quién tú eres y de quién es tu Dios. Pues dice que cuando vio el campamento de los filisteos, verso 5, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y entonces consultó al Señor, el Señor no le respondió porque él ya había perdido el favor de Dios, ya no tenía comunicación con el Espíritu. Esto pasa mucho. El miedo, ¿por qué a veces nos atenaza? Porque no tenemos conexión con el Espíritu. En el momento de dificultad, cuando hay un temor, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios y Dios nos da el consuelo, Dios nos da la respuesta. Pero si hemos perdido esa conexión con Dios, pues nos quedamos con nuestros miedos, nos azoramos y podemos tomar decisiones como las que hizo Saúl, completamente equivocadas. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le dijeron, mira, hay una mujer en Endor que tiene ese espíritu de adivinación. Sabemos que la adivinación es una abominación delante de Dios, que trae una maldición, era algo prohibido por la palabra. El mismo Saúl había prohibido que nadie consultara, pero luego él mismo, cuando se encuentra en la situación de dificultad, va y hace lo que no le corresponde. En vez de esperar, en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, clamar a Dios, lo que hace es que se va a una hechicera, a una adivina. Gloria al Señor. Por tanto, mira cómo terminó
Saúl. En ese momento ya Dios lo desechó completamente, el Espíritu de Dios se apartó de él, era atormentado por espíritus y una vida atormentada hasta el final. En 1 Samuel capítulo 31 dice: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. O sea, estaban siendo derrotados completamente. Habían perdido el respaldo de Dios. Dice verso 2: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. ¿Y qué dice? Y tuvo gran temor de ellos. Hasta el final vivió atormentado por sus miedos y condicionado por sus miedos. Tanto es así que le dijo al escudero: saca tu espada y traspásame, para que no me vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía también gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó al final. O sea, el temor lo llevó de equivocación en equivocación, desobedeciendo a Dios y al final suicidándose y, por tanto, teniendo un final trágico y terrible. Gloria al Señor. Así que este es el ejemplo de Saúl, un hombre que había sido ungido, un hombre que tenía todas las dotes para ser líder de Israel, tenía la autoridad dada por Dios, tenía el respaldo de su pueblo, pero sus miedos le hicieron tomar decisiones equivocadas. Aleluya, gloria a Dios. Todos podemos en un momento dado enfrentarnos a algún miedo. En cualquier momento puede ocurrir que nos asalte el miedo, pero la cuestión es si nos vamos a dejar invadir por ese miedo o vamos a buscar a Dios para que nos fortalezca y nos dé fuerza y valor para enfrentar toda situación. Esa es la clave, ¿oíste? Gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, Elías en Primera de Reyes capítulo 18 dice que él enfrentó 400 profetas de Baal y 400 de Asera. Gloria al Señor. Tuvo una victoria tremenda, escucha bien, una victoria tremenda, y saliendo de esa victoria, de repente en 1 Samuel 19, oyó que Jezabel le había amenazado, diciendo: así me hagan los dioses, le dijo la reina perversa, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El diablo le amenazó por medio de esta mujer hechicera, brujera, le echó una maldición, y él, que había enfrentado a 800 profetas, los había vencido con el poder del Espíritu Santo, de la manifestación gloriosa de Dios, escucha bien, ¿y este hombre qué hace? Dice verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entró en pánico, temió por su vida y salió huyendo y se escondió y se vino allí, aleluya, a un lugar desierto, dice verso 4, a un día de camino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Claro, en este momento él, ¿qué hizo? Clamó a Dios y Dios lo reconfortó. Este hombre estaba completamente agotado, emocional, espiritual y físicamente, después de la batalla. Y hay momentos en los que podemos estar más débiles y que el miedo nos quiera infundir. Pero él clamó a Dios. Dios le dio un ángel que le alimentó, que le dio fuerza, le consoló. Luego tuvo una manifestación allí en la roca, un trato con Dios. Y Dios de nuevo lo restauró. Amén. Entonces todos podemos, hasta el profeta más poderoso de los que leemos en la Biblia, Elías, uno de los más poderosos, el profeta de fuego, él tuvo un momento de debilidad en el que el miedo le asaltó, pero él supo salir de ese momento. Dios le respaldó porque él tenía esa conexión con el Espíritu. Él no se dejó amedrentar, no tomó unas decisiones, más que se apartó a buscar de Dios y Dios le ayudó. Amén. Entonces, ¿a qué tienes miedo? Piensa en esto. Tenemos que meditar en estas cosas. Como hijos de Dios, tenemos que saber qué miedos están asaltando nuestra vida.
Hay gente que tiene miedo a las personas. ¿Qué les puede hacer? Hay gente que tiene miedo a no cumplir, a fracasar, y por tanto está siempre sin hacer nada porque tiene miedo a equivocarse. Hay gente que tiene miedo al enemigo, miedo a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, miedo a la persecución. Y todo hay un origen que es el miedo a la muerte. En Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía el imperio sobre la muerte. ¿Por qué? Porque dice el verso 15, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo quiere infundirnos el temor a la muerte y que por causa de ese temor hagamos cosas equivocadas y estemos bajo su servidumbre. Pero cuando viene Cristo nos liberta del pecado, nos liberta de la muerte y nos liberta del miedo a la muerte. Y esto es importante, que sepamos que para los hijos de Dios la muerte es ganancia. Aleluya, la muerte es ganancia. Y los que duermen en el Señor se encontrarán con Él. Entonces, Dios nos tiene que libertar de nuestros temores. Que esos temores no nos hagan estar en servidumbre al diablo, haciendo el pecado o siguiendo el juego por causa del miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Estos miedos nos hacen pensar, ¿y si pasa esto? Muchas veces los miedos son irracionales. Los miedos son ideas. Escucha bien. Gloria al Señor. Los miedos son ideas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y si pasa esto? No voy a poderlo conseguir. No, eso es muy peligroso. No, eso es imposible. Es que no voy a ser capaz. Son pensamientos limitantes que se convierten en fortalezas sobre tu vida, las cuales tienes que conquistar, porque están impidiendo hacer la voluntad de Dios y alcanzar metas solo por ideas preconcebidas de temores y de limitaciones. Aleluya. Y también el temor al mundo. ¿A qué dirán los demás? Y dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. El tener miedo de lo que los demás piensen de ti, el tener miedo a quedar mal, el tener miedo a ser diferente, te va a hacer desobedecer a Dios. Hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las causas del miedo o del temor? A ver. La primera es falta de fe. No creer en las promesas de Dios. Puede ser un desconocimiento de la palabra y del poder de Dios. Si tú no conoces la palabra y las promesas del Señor, si tú no conoces a Dios, el Todopoderoso, pues cuando te viene la dificultad te echas a temblar porque no tienes un Dios vivo a tu favor, porque no le conoces o no crees en Él o no confías en Él. También pasa de que cuando hay situaciones y dificultades pensamos que todo depende de nosotros y cuando nuestras fuerzas ya alcanzan, nuestras capacidades no alcanzan, pues tenemos miedo porque no ponemos, porque no clamamos a Él, porque no confiamos en Él en vez de confiar en nuestras fuerzas. Hay que aprender a poner las cargas, a clamar a Dios. Dice, me invocarás en el día de angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Hay que aprender a clamar a Dios en el tiempo de la angustia, del miedo, de la persecución, de la dificultad y confiar en Él. Aleluya. Amén. Pasa esto que os he dicho, de estar desconectados de Dios, desconectados de su espíritu, no escuchar su voz. Entonces cuando viene el problema, cuando viene la situación, no tenemos esa conexión para escuchar su voz, para recibir el consuelo, dice, con el Consolador, para guiarnos, para impulsarnos, para darnos la fuerza y recibir su guía y su fortaleza. Entonces el andar en la carne y no en el espíritu nos hace estar más propensos a caer en el temor, en la trampa del miedo. Y si tú te pasas el día escuchando las malas noticias, la televisión, los medios y todo esto es lo malo y lo malo y lo malo por aquí y terremotos y hambre y guerra y enfermedad y esto y persecución y lo demás allá, todo es lo malo,
y no estás leyendo las buenas noticias, no estás llenándote de las promesas, del poder y la sabiduría de Dios, pues claro, llega un momento que ese bombardeo dirigido por Satanás lo que te va a hacer es caer en pánico, te vas a bloquear, te vas a quedar paralizado como con ese rugido. Mira lo que viene, te voy a comer. Y todos temblando, porque no contrarrestan con un tiempo en la palabra de Dios, llenándose de Dios, llenándose de la palabra. Eso es lo que está pasando. Los hijos de Dios asustados, escondidos en las cuevas. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra, no nos estamos llenando y creyendo en las promesas de Dios. Y solamente estamos mirando todo lo que nos rodea y todo lo que nos están anunciando. Aleluya, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, leyendo su palabra, meditando en ella, atesorándola, creyéndola y confiando en Dios. Amén, gloria al Señor. El problema es que los miedos te pueden hacer perder muchas oportunidades. Hay gente que tiene miedo al compromiso con una pareja y pierden a esa persona porque no tuvieron el valor de dar el paso. Hay gente que tiene una oportunidad de negocio y por miedo no da el paso y pierde esa oportunidad. Hay gente que tiene miedo a tomar ciertas decisiones que son diferentes a las que está habituado y toma la decisión que le aconsejan o la decisión que siempre ha tomado y es la decisión equivocada por causa del miedo. Hay gente que tiene miedo a las personas y quiere quedar bien con todo el mundo, entonces nunca las enfrenta y se deja arrastrar por sus consejos, por la presión de las personas que le rodean, ya sea la familia, los amigos, en el trabajo. Aleluya. Hay gente que tiene miedo a la oposición, a la lucha, entonces se encierra y se paraliza. Miedo al mundo y a las dificultades, pero entonces desobedeces a Dios. Aleluya. Dios nos quiere ayudar a enfrentar nuestros miedos. Frente al miedo de la enfermedad, dice el Señor que la plaga no tocará tu morada, que por sus llagas hemos sido sanados y que impondremos las manos y los enfermos sanarán. Para el miedo a la ruina, Dios nos dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Miedo a la soledad, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Frente a los peligros y los ataques, dice el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice en otro lugar, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y frente a la persecución, dice el Salmo 27 un poquito más adelante, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y él dijo antes de despedirse, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejemos que el diablo con sus mentiras, con su estrategia del miedo, nos paralice o nos haga apresurarnos, tomar decisiones equivocadas e inclusive desobedecer a Dios. Confiemos en el Señor Jesucristo que ha vencido en la cruz del Calvario, el que tiene todo el poder, el que está decretada su victoria y el que va a reinar aquí en la tierra por 1000 años y en la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Dice que el que permanece hasta el fin va a alcanzar la victoria. Dios está con los fieles, con los que confían en Él. Aleluya. No permitas que el miedo te paralice. Oh, aleluya, reprende al diablo. Llénate de la palabra de Dios, confía en Él. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de las promesas, créelas, atesóralas, confía en Dios. En medio de la dificultad, Él va a estar contigo. No hay nada que te ocurra en tu vida si Dios no lo permite. Todo depende de Él, no de ti. Confía en Él, que Él hará. Lo que te ocurra, Él lo permite.
Si es así, por algo será. Busca la salida. Dice que Él no va a poner una prueba mayor de la que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos va a poner la salida. Aleluya. No seamos como Saúl, cuyos miedos y temores le hicieron equivocarse y apartarse del camino y acabar tan mal como consultando a una hechicera o suicidándose, acabando en el infierno, porque acabó con su vida. Oh Dios, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos, como ese siervo de Eliseo, que abra nuestros ojos para que las circunstancias que nos rodean no nos paralicen de miedo, que tengamos confianza y fe en el Señor y que Dios nos guíe, que tengamos esa conexión con el Espíritu para que en el momento de la dificultad no nos asustemos, porque escuchemos la voz, sepamos cuál es el plan, sepamos que Él está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sepamos que Dios está con nosotros, en todo momento. Si pasa algo malo, busquémosle a Él. Y si tú percibes que Dios está contigo, el temor se va a ir, porque Dios es amor. Y en el perfecto amor se echa fuera el temor. Oh, no hay lugar al temor. No quiere decir que seamos inconscientes, no quiere decir que no seamos claros de lo que está ocurriendo o de los peligros, pero que no tengamos miedo. Es lo que Dios nos dice. No temas. Es una frase que está muchas veces. Podríamos hablar mucho más de este tema, pero quería yo enfocar un poco en estas cuestiones que he hablado. No temas, dice el Señor. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. No desmayes, no temas. Si Dios está contigo, aleluya, ¿quién contra ti? En Dios, en su palabra, hay seguridad. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay temores, si hay dificultades, pongámoselos al Señor como hizo Elías. Pongámoselos a Él. Él, si es necesario, va a enviar un ángel, nos va a dar ese pan, ese agua que necesitamos, esa palabra, ese aliento de vida para resistir y para buscar la salida y la guianza en medio de la prueba y la dificultad. Aleluya. Dios estará con nosotros. Confía en Él y Él hará. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos llenes de fe y quites todo temor. Saca todo temor, todo espíritu de miedo fuera, todo lo que paraliza, todo lo que nos hace confundirnos, fuera en el nombre de Jesucristo. Rompe esa cadena, Padre, por la sangre de Jesús. Libértanos, Señor, aleluya. Glorifícate, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Dios, aleluya. Te alabo, te glorifico. Y clamamos a ti, Señor, en estos tiempos, para que nos ayudes, Señor, a caminar en ti, a escuchar tu voz, a entender tu plan, a entender, Señor, lo que tú vas a hacer, aleluya, y a confiar en ti, a agarrarnos a ti y dejarnos llenar y guiar por ti en todo momento, Padre. Que el enemigo no pueda, Señor, quitar nuestra paz, quitar nuestra confianza, quitar el valor que tú nos das con la fuerza del Espíritu Santo. Reprende al devorador, repréndelo de nuestra vida, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Un abrazo en el Señor, Dios os bendiga, ánimo, leamos la palabra, llenémonos de Él, conectémonos con el Espíritu Santo y no permitamos que el diablo nos engañe con ese temor que quiere infundir sobre esta tierra y sobre la humanidad. Dios os bendiga, Dios está con nosotros, Padre del Señor.